Vivir con heridas emocionales puede ser muy desgastante y abrumador. ¿Querías saber cómo enfrentarlo? Te lo contamos en este episodio. Hola, qué bonito encontrarme nuevamente en nuestro espacio, abrazatuvida.com. Ya sabes que es un espacio que está ahí para vos, pensado, es gratuito y que adicional a esto quiero invitarte a que seas parte de nuestra escuela ingresando a www.abrazatuvida.com/inclinada regalo para que tengas una experiencia de crecimiento personal y una revisión de tus procesos de pareja, tus procesos interpersonales y demás. Yo no sé si a vos te ha pasado que uno dice, hay algo en mí que no funciona. Hay momentos en los que me siento triste o me siento irritable o no sé qué me pasa. Frente al amor corro, frente al dolor genero dependencia. Me pasan cosas buenas y siempre estoy pensando en cómo sabotearlas. Y de una u otra manera, al final, no me siento nunca al 100%. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué es lo que llevamos detrás que hace que nuestras cosas se desacomoden? Hoy vamos a hablar de vivir con heridas emocionales que te atan al dolor. Y para eso, como siempre, en nuestra escuela, nuestra querida amiga, colega y profesora de Abrazar tu Vida, la doctora Stephanie Vilches. ¿Cómo estás, Steffi? Hola Rafita y hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Steffi, ¿cómo es vivir atados a nuestras heridas emocionales? Bueno, Rafita, yo creo que es importante entender que la herida es algo que nosotros entendimos, interpretamos en un momento de nuestra vida y que nos causa dolor. Pero ese dolor, de la misma manera que nos causa dolor, nos genera adicción. Entonces vivimos atados a esa adicción al dolor. Y uno dice, pero yo no quiero estar atado al dolor, pero el tema es que no sabemos cómo salir de esta zona de confort tan poco confortable que es el dolor. Y nos genera este ciclo adictivo de decir, no me gusta como me siento, pero no conozco otra cosa. Entonces vivimos aferrados a este sentimiento de que solamente aquí sé vivir. Entonces es muy doloroso, es muy incómodo y la invitación siempre va a ser cuestionarnos muchísimo esa forma de vivir para poder vivir en libertad. Lo que pasa es que cuando vos decís, y que estoy completamente de acuerdo contigo, que de una u otra forma es cuestionarnos ese proceso. Pero desde donde nos cuestionamos es como una paradoja, a ver si me explico. Yo sé que me duele, sé que no debería ser así, sé que estoy triste, sé que soy una persona que actúa desde la dependencia, pero ¿cómo me lo cuestiono si me he acostumbrado a vivir incómodo? Me explico. Y que a veces es difícil poderlo cuestionar porque uno cree que las cosas son así. Y pienso en una anécdota que aprendí con un queridísimo amigo, él profesa la fe judía y me contaba una historia, Tefi, muy, muy bonita. Para la Pascua judía, la abuela invitaba a la familia a cenar. Creo que una vez te la conté. Y entonces le cortaba las puntas a la pierna de cordero, luego la ponía en el refractario y al horno. Y su hija, ¿verdad? Con el paso de los años, hacía lo mismo, le cortaba las puntas a la pierna y la ponía a hornear. Luego la nieta y después la bisnieta, hasta que un día la bisnieta le dice, abuelita, explícame por qué es tan importante que yo le corte las piernas de cordero, las puntas, después de adobarla, antes de meterla al refractario y meterla al horno. Y la bisabuela le dice, ay, mamita, es que yo nunca les expliqué. Es que como mi refractario, mi Pyrex, diríamos en Costa Rica, era pequeñito y a mí no me cabía la pierna. Y solamente se hizo así. Entonces, ¿cómo puedo yo cuestionarme si he hecho el dolor, la tristeza, la amargura, la irritabilidad, la defensividad, algo que ya ni siquiera me cuestiono, porque veo el mundo desde ahí? Totalmente, Rafa. Hay un tema importante y es que el cerebro, más que comodidad, está buscando la razón. Nosotros queremos alimentar la conversación de que tenemos razón, más allá de sentirnos cómodos. Entonces,
cuando yo les invito a cuestionarse los invito a no tener la razón, a rascar y rascar y rascar esta historia y decir dónde es que no tengo razón, porque estamos acostumbrados, así como esta historia que me contás, estamos acostumbrados a repetir patrones y eso se siente cómodo. El tema es incomodarnos, incomodar un poquitito esta razón que supuestamente tenemos y decir, ok, ¿cómo se podría hacer desde otra forma? Y así entonces la nieta se daría cuenta que el refractario o el Pyrex ya lo tenemos suficientemente grande, pero de pronto vivimos limitados a ideas que nos fueron, que fueron heredadas de la mamá, de la abuela, de la bisabuela. Y esto tiene que ver, yo siempre hablo de los conceptos básicos, porque de pronto nosotros tenemos un concepto muy limitado de pareja, un concepto muy limitado de vivir trabajando, de lo que nosotros hayamos hecho. Por ejemplo, una ama de casa tiene un concepto muy limitado de lo que significa ser ama de casa, pero cuando vos hablas con una ama de casa y le decís, bueno, ¿cuánto cuesta un chofer? ¿Cuánto cuesta una empleada doméstica? ¿Cuánto cuesta una persona que haga las tareas con tu hijo? Y empiezan a ver todo lo que genera un ama de casa, entonces empiezan no a ver este trabajo como limitado, sino a expandir las posibilidades de lo que significa ser ama de casa. Y así con todo, nosotros necesitamos expandir las posibilidades de lo que estamos viviendo, pero pareciera que solo queremos ver una partecita. Nos limitamos a una idea cuando realmente podemos expandir la realidad desde donde sea que vivamos, desde siendo psicólogos, desde siendo secretarias, desde siendo asesores financieros, podemos expandir nuestra forma de ver la vida. La herida de infancia es esa forma limitada de ver mi vida, esa forma limitada de ver lo que estoy viviendo. La invitación cuando hablamos de heridas de infancia es desidentificarnos de esa herida y empezar a cuestionarnos absolutamente todo, empezar a ver que realmente podemos hacer cambios. Es como cuando hacemos una receta de cocina y de pronto decimos, bueno, yo le voy a poner un poco más de levadura, le voy a poner un poco más de azúcar y sale algo nuevo. Realmente las personas que han hecho las cosas diferente son las que han revolucionado la historia. Qué bonito verlo así, Tefi. Ahora, estaba escuchándote, estaba pensando también en otra persona que dice, ¿verdad? Y es que al final yo sé que tengo que cuestionarme y aquí voy a sonar totalmente contradictorio, pero es como para sacarle el máximo provecho porque para mí vos sos maestra y catedrática en este tema y me aprendo muchísimo cuando te escucho. Yo tengo el valor, tengo la claridad y tengo la certeza y lo quiero. Pero ¿cómo hago para dar ese paso? Porque a mí se me va a venir mi madre encima. Mi padre, ¿verdad? Mi hermana y mis hijos, mi esposo, mi novio, mi novia, se me va a venir el mundo encima, porque este cuestionamiento que vos estás haciendo es dejar de ser del clan a veces. Totalmente. Y dejar de ser del clan nos duele. Entonces, ¿a costa de qué pertenezco a este clan? Muchas veces pertenecemos al clan a costa de nosotros mismos. Tristemente, la mayoría de veces pertenecemos al clan a costa de nosotros mismos. Entonces, cuando vivimos en herida emocional, vivimos haciendo lo que debo hacer. Y esto es un tema que, bueno, yo empecé a estudiar exactamente por mi propia historia, ¿verdad? Y cuando nacen mis hijos, yo quiero que ellos sean libres, pero para que ellos sean libres, yo primero tengo que permitirme vivir en libertad. Entonces, ahí es donde, como decimos los ticos, la chancha torció el rabo, que es cuando las cosas se nos ponen cuesta arriba, ¿verdad? Porque entonces yo tengo que asumir mis responsabilidades, mis decisiones, y ahí es como yo desde adulta me defiendo a mí misma para poder ser yo, para poder vivir en libertad. Es muy fácil seguir al clan, es muy fácil seguir a la sociedad, pero cuando nosotros rompemos ese esquema, cuando nosotros rompemos ese paradigma,
y decimos, hay otra forma, entonces todos los demás empiezan a darse cuenta que hay otra forma. Y precisamente por eso genera mucho choque, porque a nadie le gusta que que una persona viva de otra forma. Cuando vemos a personas que hacen las cosas diferentes, pienso, por ejemplo, en algo que yo nunca haría, que es tener una relación abierta. Cuando vemos que hay otras personas que se lo permiten, lo enjuiciamos. Pero wow, que nos están diciendo que se puede hacer eso. Entonces, cuando se puede hacer eso, cuando yo veo esa posibilidad de que se puede, entonces lo que significa es que yo no me lo estoy permitiendo. Y hablo de esto porque de pronto yo conscientemente me limito y digo, yo no me lo permito, pero entiendo que hay otras personas que se lo permiten y está bien que tengan esta otra forma de vida. Yo me permito creer en Dios como hay otras personas que se permiten no creer en Dios. El tema es poder darse cuenta que hay muchas más posibilidades de vivir. Vivir en conciencia significa entiendo que hay otras posibilidades y yo elijo ser esta. Vivir en queja, vivir en herida de infancia, significa yo me limito, pero yo pienso que es la única posibilidad que tenemos. Cuando estamos en queja, estamos limitando nuestras posibilidades. Cuando estamos en agradecimiento, cuando estamos en paz con nuestras heridas, sabemos que estamos eligiendo lo que queremos. Esa es la gran diferencia, la posibilidad que tenemos de elegir. Cuando hablamos de elegir, a veces pensamos en valor y que esta es otra trampa psicológica. Vos has escuchado y yo miro con mucho cuidado, yo trato de mirar con muchísimo cuidado cuando es que tienes que ser valiente, es que tienes que ser fuerte. Y entonces resulta que ser valiente es como tener características de semidios, o sea, ser como Hércules o Espartaco o Afrodita. Y de pronto tengo que agarrar todas mis pelotas y rollos emocionales y decir, yo soy valiente. Definamos valentía profundamente humana. Valentía cuando hay dolor, valentía cuando hay miedo, valentía cuando hay contradicción, valentía cuando me asusta hacer algo radical. La valentía surge cuando yo decido hacer algo que rompe mis esquemas. Valentía es cuando yo decido enfrentar un miedo. Valentía también es cuando yo decido conscientemente no enfrentar ese miedo, ¿verdad? Yo recuerdo que una vez, hace mucho tiempo, yo estaba en el Parque Nacional de Diversiones ahí en Costa Rica y había una atracción que se llamaba el Ciclón. Y mi familia se iba a montar en la atracción y estaban todos muy contentos de que se iban a montar en la atracción. Yo no quería montarme, a mí me daba demasiado miedo y también fue muy valiente de mi parte plantármele a mi familia y decirme, no, yo me quedo abajo, yo no quiero. A veces la valentía se ve como enfrentar el miedo y a veces la valentía se ve como poner un límite. La valentía siempre va a ser, escucho mi voz interna y soy fiel a mí. La valentía no es hacer lo que hace el montón, la valentía no siempre es, hago esto para verme valiente. La valentía siempre va a ser, soy fiel a mí, soy fiel a mi historia, soy fiel a mi voz interna. No soy fiel a la voz de mi mamá o a la voz de mi papá, soy fiel a mí. Esa es la valentía. Mira, qué interesante porque vos te acordás, por ejemplo, cuando uno en la adolescencia quería hacer algo y la mamá tenía un no, un no inflexible, un no no pensado, un no de soy su mamá y punto, no. Pero uno jodía tanto y le dábamos tanto, tanto, tanto al bombo que estoy pensando, pues valentía es la capacidad de ser un nosotros seguro y consciente y avanzar. Pero a uno lo entrenaron con esto. Bueno, entonces Si mi mamá, todos se tiran de un puente, sí, no, pero mi mamá lo hacía todavía muy sutil, ¿verdad? Y si me estás escuchando un beso, ma, tuve que pagar terapia por esto, pero todo bien, ¿verdad? Ma decía, bueno, entonces haga lo que le dé la gana, no me pregunte. Haga lo que le dé la gana. Eso sí, dígale a sus amigos que si ni me llamen, ¿verdad? Olvídese de que yo voy a estar ahí a su lado. Entonces, uno realmente
eso lo leía como una sentencia, porque ya no se trataba de ejercer mi voluntad, es que me iba como con la sal de mi madre, ¿verdad? Que es como esos contenidos psicológicos sobrevalorados que tenemos, que al final terminan atando nuestra capacidad de ejercer una voluntad consciente. Es muy triste porque la voz de la mamá muchas veces lo aleja a uno de quien realmente uno es. ¿Para qué? Para poder ser obediente y ser buen hijo. Y cuando hago comillas es porque la obediencia, desde esta perspectiva de heridas de infancia, está sobrevalorada. ¿Por qué? Porque nos aleja de quienes nosotros somos. Entonces, mi hijo el otro día tuvo una novia fugaz, como de 5 minutos, y yo le decía que tenía que también pensar si todavía estaba listo, ¿verdad? Y yo le decía, mi hijo va a cumplir 10 años, y yo le decía, bueno, Leandro, tal vez no estás listo para tener una novia, tal vez no es el momento. Y Leandro, que siempre con su sabiduría, porque Leandro, él ha sido educado desde un lugar de escuchar su voz y no escuchar la voz de mi mamá, y eso es un trabajo interno fuertísimo que hace la mamá, ¿verdad? Que es escúchate a vos primero antes que escucharme a mí. Entonces yo le decía, tal vez no estás listo. Y entonces Leandro me decía, mamá, ¿y cómo voy a saber si estoy listo si no tengo la experiencia? Y yo decía, Pero qué chiquito más sabio, porque no sabemos si estamos listos hasta que tenemos la experiencia. Y por eso el tema de heridas de infancia yo lo vengo trabajando desde hace 10 años, desde que nació Leandro. ¿Por qué? Porque yo quiero que ellos puedan escuchar su voz interna, contrario a mí, que a mí me costó 40 años, más o menos, ir escuchando mi vocecita interna, ¿verdad? Porque siempre tenemos esta vocecita de la mamá de que me puede pasar algo, de que es peligroso, de que si me pasa algo, entonces no voy a tener quien me acompañe. Entonces, Leandro, en su sabiduría, pues se lanzó a tener novia, no le fue bien, y ahí está mamá, no para decirle, ve, se lo dije, sino como, bueno, mi amor, esta era la idea, estamos aprendiendo. Y con ese amor y con esa compasión que yo le tuve a Leandro, los estamos invitando también a ustedes a que tengan compasión de ustedes mismos cuando intentan algo y de pronto no les sale, cuando quieren ser valientes con algo y de pronto se echan para atrás. Recuerden siempre, siempre, el tema es escucharme a mí, no a los que están a mi alrededor. Si nosotros hiciéramos eso, realmente podríamos vernos por quien somos y podríamos relacionarnos con las personas por quien realmente son. A nosotros nos cuesta ver al otro por quien realmente es, porque tenemos una expectativa que nos aleja del otro. Pero para eso tenemos que estar muy conectados con nosotros mismos. bueno, me encantaría seguir conversando con vos sobre este tema. La verdad es que siempre escucharte es un placer. Vean, lo primero que quiero recordarles es que ustedes pueden seguir a la doctora Stephanie Vilches en todas sus redes como Equilíbrate Psicología. Y además quiero que estén muy pendientes de todos los programas y talleres que ella está desarrollando también en temas que tienen que ver con heridas emocionales, con maternidad, entender nuestra infancia, entender nuestra maternidad, nuestra paternidad, en fin, todo lo que está por ahí. Entonces, equilíbrate psicología en todas sus redes. Steffi, muchísimas gracias. Gracias, Rafa, por el espacio y gracias a los que nos escuchan. Y recordarles que ustedes pueden ser parte de la experiencia de abrazatuvida.com a través de nuestra página web www.abrazatuvida.com/inclinada regalo. Y empezar por esa experiencia, ese taller gratuito que está ahí para vos. Por lo demás, gracias por ser parte, compartí, comentá y nos escuchamos en nuestro próximo episodio. Gracias, Steffi. Bueno, chao, gracias.